Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de María Elena Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Jorge. Buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente en este programa. Te agradecemos la oportunidad que nos brindas y muchas gracias. Bueno, iniciamos con el tema que tenemos para hoy. Ok, bueno, pues yo quería hacer un poco de recuento a el por qué este programa del día de hoy y por qué lo titulé Intimidad. Hace 2 semanas aproximadamente me invitaron a participar en otro segmento que es Caminando con en otro segmento del Busco en Ti Radio y buscando el tema, preguntándole a Dios cuál sería el tema para ese programa. Él me había dado el tema que en este día yo voy a brindarle. Sin embargo, en aquel entonces no profundicé o no toqué puntos más certeros o más profundos porque por el tiempo que yo tenía para el programa. Entonces ahora que me han invitado a el día de hoy, en este segmento de Sembrando Palabras de Vida, aunque formo parte de las personas que hacemos este segmento en otro horario, hoy quise retomar ese tema, pero como les comentaba a un principio, haciéndolo ahora, dándole un enfoque un poco más profundo. Dios permita que más adelante lo pueda ahora hacer ya más amplio. Y bueno, iniciamos. En aquel entonces había puesto el título del programa Intimidad con Dios. Y en esta ocasión, como el programa es Sembrando Palabras de Vida, yo quiero sembrar esta palabra en ustedes, que es intimidad. Para que yo pueda tener intimidad y en este caso específico con Dios, era necesario que yo pudiera platicar, yo pudiera hablar tan abiertamente como pudiera con Dios, como una persona que no tiene nada que ocultar, nada que completamente abierta, como se habla a un amigo que conoce todo de nosotros. Y habíamos comentado que realmente Él lo conoce, Él sabe todo. Recuerden, uno de los atributos de Él es la omnipresencia. Él todo lo sabe de mí, todo lo sabe lo que he pasado, mis pensamientos más ocultos, aquellas cosas que mis ideas, lo que he hecho inclusive, Él lo sabe. Entonces, aquí es entrar, para poder tener esa intimidad, entrar en un proceso, entrar, ¿cómo puedo yo tener o lograr esa intimidad? Y hablábamos primero es de la batalla de nuestra mente. Lo primero que tengo que hacer, recuerden que en dónde está la batalla, es en nuestra mente, por todo lo que he creído, por lo que conozco, por lo que he vivido, tiene que entrar, tengo que cambiar esa creencia, tengo que cambiar todo lo que he recibido por la verdad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esa batalla, o sea, y yo genero esa batalla, o sea, yo estoy decidiendo, porque si no lo hago, Dios está ahí, Él está esperándome, en Él no hay variación. Aquí la cuestión es si yo estoy dispuesta a tener esa intimidad, si yo estoy dispuesta a hablar con toda libertad con Él. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, tener la disposición.
la disposición de que Él pueda escudriñar mi mente y yo también, y Él pueda conocer y yo pueda hablar directamente y pedirle perdón a aquellas cosas en las que he creído que no están correctas. Recuerden, dice ahí que renuévense en el entendimiento. Y otra de las cosas que yo tengo que hacer, dice que en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, volviendo a la situación de que Él lo sabe, Él lo conoce, para Él nada hay oculto, pero yo tengo que hacerlo. Si quiero ser libre, si quiero tener una libertad con Él, poder platicar con Él, poder abiertamente hablar con Él, necesito. Primero dice el que encubre, o sea, el que esconde. Inclusive hay algunas situaciones que yo tengo muy dentro de mí que no han salido porque las he olvidado, pero al tener este encuentro nuevamente con Dios para que Él escudriñe, para que Él vea, recuerden lo que le dijo, escudriña, oh Dios mío, mi corazón y muestra si hay camino de perversidad. Eso es, Señor, estoy ante ti abiertamente para hablar la verdad de mi vida. Y me comentaba que son 7 pasos los que tenemos que hacer para hacerlos, o sea, 7 verdades que tenemos que caminar, ¿cierto? Para llegar a eso. La primera es cambiar la falsedad frente a la realidad. Y esto, ¿cómo saber qué es falso y qué es real? Durante nuestra vida hemos recibido muchísimas enseñanzas, muchas creencias, muchas ideologías. Pero muchas de esas creencias e ideologías no son verdaderas, son falsas. Y lo único que podemos hacer es nosotros, Señor, revisa cuántas ideologías que hemos creído han sido falsas. Por ejemplo, del catolicismo, de la lectura de cartas, de los horóscopos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos buscado horóscopos para conocer nuestro futuro o nuestra verdad? La hechicería, la mentira. ¿En cuántas cosas hemos participado? ¿En cuántas herejías o en cuántas cosas que están en contra de Dios? Si Jesús es la verdad, entonces toda creencia o toda dirección o toda guianza que vaya en contra de la verdad que es Jesús es una falsedad. Y otra de las cosas es también todo lo que sea que vaya en contra de la autoridad de la Biblia. Entonces revisemos ahí en nuestra vida, en este caminar de que hemos nacido hasta que ahora estamos frente a Él, que hemos escuchado voces ajenas, que hemos escuchado voces que no le corresponden a Él. El paso 2 es el engaño frente a la verdad. Y aquí es la palabra de Dios es verdad y es necesario que aceptemos su verdad. Vuelvo a lo mismo, como hemos creído cosas que han sido falsas, tenemos que ahora quitar esa falsedad y entrar la verdad, y solo su palabra es la verdad. Aquí es algo tan importante que nosotros, no es que lo sintamos, no es que lo creamos, porque recuerden que traemos muchos pensamientos que han sido falsos. Tenemos que aceptar en mi mente que solo su palabra es la verdad, no lo que yo siento, inclusive no las circunstancias, porque a veces algo equivocado
nosotros lo vemos como que se está realizando y nosotros pensamos que es la verdad. Por ejemplo, una cosa es nuestra identidad, otra nuestras, quiénes somos. Porque en algún momento yo oía que hay falsos profetas y un falso profeta es aquel que te dice mentira. Puede haber falsos profetas en autoridades, en padres, que te dicen no sirves para nada. Es una falsedad. Porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aunque yo sienta que no sirvo para nada, la verdad es que fui creada a imagen y semejanza. Aunque, por ejemplo, hay tantas cosas que he creído, tantas cosas que que he creído por toda la creencia, por todo el temor al que dirán, el temor al hombre, a que me juzgue, a que me critique. Entonces, aquí dice que es el engaño frente a la verdad. Ese sería el segundo paso. Y aquí es, jamás debemos, esta falsedad ha entrado dentro de mi vida y ha sido una costumbre y ha sido una forma de vivir. Entonces, si algo falso ha entrado en mí, yo me he acostumbrado a vivir falsedad. Vivo falsedad cuando miento, cuando engaño, cuando exagero, cuando digo verdades a medias. Porque como yo he creído falso, me he convertido también he creído esas falsedades y también me he enseñado a ser falsa. Entonces, por eso dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es Él y solamente lo que es Él es verdad. Él caminó en verdad, Él caminó sin mentira, sin engaño. Entonces, ¿qué hay, Señor, dentro de mí que estoy ejerciendo, que está produciendo eso en mí? El punto número 3 sería, aquí ya había, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos que también nos puede dar un poco más de conocimiento sobre este punto. Dice, oír la palabra de Dios sin hacer lo que dice. Decir que no tengo pecado. Pensar que es lo que realmente no es. O sea, pensar en algo que realmente no es. Pensar que que soy sabio en en este mundo. O sea, que la forma de vivir en este mundo es de una manera sabia. Recuerden que el enemigo, él es el príncipe de este mundo y él se maneja en mentira. ¿Qué hay dentro de este mundo que vivo que realmente no es verdad? Apariencia. O pensar que puedo ser un verdadero creyente sin decir la verdad, sin alimentarme de la verdad, sin que Cristo se forme realmente en mí. O sea, puedo decir, ¿saben qué? Yo sin que lea su palabra, sin que tenga comunión con Él, puedo ser un creyente. O sea, puedo creer en Cristo, eso no es posible. Solamente cuando saco toda la mentira que hay en mí puede entrar la verdad. Necesito conocerle más, necesito acercarme a Él tan libremente, tan sencillamente.
pero lo tengo que hacer. O formas de defendernos erróneamente, negamos la verdad. O sea, niego esto, no, yo con lo que tengo, con lo que conozco de Dios es más que suficiente. Él me perdona, él me... No conozco el evangelio completo. Sabemos que Dios es amor, es verdad. Lo sabemos y Dios nos ama. Dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero Dios es justo y Dios es santo. Esa es completamente la verdad. Entonces, si yo quiero tener una relación con este Dios, también tengo que ser justa y también tengo que ser santa. ¿Qué he hecho que no está de acuerdo? ¿No? También puedo, dice aislamiento emocional, volver a tiempos anteriores. No, esto es fuerte, o sea, yo no puedo, yo no quiero cambiar, yo sigo como estoy. Sigo creyendo lo que he vivido, porque es más cómodo, es más tranquilo, no hace que yo me esfuerce, no hace que yo conozca más. O culpamos a otros de lo que nosotros no hay. Es por lo que otras personas no han hecho. Es por lo que otras personas no han querido hacer por nosotros. Y también dejar una imagen falsa de nosotros mismos. Ahora, esto es muy importante, que nosotros podamos ir a Dios con esta verdad, porque cuando no conocemos a Dios y pensamos que es un Dios que se molesta, que se enoja, que es un temor que nos produce y no podemos permitir entrar con Él, con esta libertad. Entonces, algo que tenemos que conocer y que está en su palabra es la verdad acerca de nuestro Padre. Él es un Padre íntimo y dedicado. Y está en cada escritura en la Biblia. Si ustedes lo buscan, es un Padre íntimo y dedicado, es misericordioso y compasivo. No nos acercamos a alguien que es injusto, pero cuando conocemos que Dios es misericordioso, sabemos que Él puede comprendernos. Recuerden que Jesús fue un hombre con mismas debilidades que nosotros teníamos, pero sin cometer pecado. Pero Él se acercaba al Padre en su misericordia. Es receptor y lleno de gozo y amor. Podemos entrar confiadamente a Él, con libertad, sin temor, cálido y afectuoso, siempre conmigo y deseoso de estar conmigo. Él es el que anhela. Yo una vez vi en las escrituras, no recuerdo ahorita el versículo, pero dice que Él nos anhela. ¿Se imaginan? A estos seres pecaminosos que cometemos errores, que hemos creído falso por mentira, Él nos anhela. ¿Ustedes han tenido algún anhelo? Es algo profundo, es algo que queremos. Él nos anhela. Es paciente y lento para la ira, amante, manso y protector, digno de confianza, lleno de gracia y de misericordia, bondadoso y perdonador. Cuando nosotros reconocemos quién es este Dios, quién es nuestro Padre, podremos acercarnos y quitar esto falso que hay en mí por entrar en su verdad. En el paso número 3 es amargura frente a perdón. Hay algo tan importante que significa el perdón, porque cuando nosotros, recuerden en los pasos anteriores, nosotros podemos acercar ante un Dios misericordioso y perdonador, y Él nos perdona. Pero de la misma manera que Él nos perdona, Él quiere también que nosotros perdonemos. Y no hay
No existe nadie en que no se haya equivocado. Por eso dice que no hay ningún justo. No lo hay, no existe. Entonces, cuando nosotros somos agredidos o nos han ofendido o nos han lastimado, porque a veces nos lastiman, recuerden, somos un solo ser en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, a veces con las palabras nos lastiman o a veces físicamente hay agresiones físicas. Hay agresiones, hay dos tipos de situaciones que nos lastiman. Una son de tipo A, por la falta de ese cariño que nosotros fuimos creados para recibir ese afecto, para recibir esa estimación, y cuando no la recibimos, pues somos dañados, somos lastimados. O hay otra que es más agresiva. No solo no recibimos afecto, sino además recibimos una agresión. Entonces hay heridas muy profundas, muy dolorosas, no solamente físicamente, sino en el alma y en el espíritu por el engaño. Pero es tan importante que nosotros, recuerden, dice que el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Cuando nosotros no queremos perdonar, realmente hay orgullo. Realmente es no reconocer mi situación, que yo también puedo equivocarme, que yo también puedo hacer. Imagínense ir ante el Padre y que me diga, no te puedo perdonar porque no has perdonado al que está a tu lado. No importa la ofensa, no importa la ofensa. Recuerden que el perdón no es una emoción, porque si fuera una emoción, pues está el dolor y no lo haríamos. Es una decisión. Sí, efectivamente hay dolor o pero decido perdonarte. El punto 4 es rebelión o sumisión. La falta de, cuando nosotros no hay mucha gente que en general le falta el respeto a todas las personas que están en autoridad. Y la autoridad es una base que Dios estableció para nuestra protección y nuestra seguridad. Esa es una verdad. Y cuando nosotros no nos sujetamos o no honramos o no respetamos a las autoridades puestas por Dios, toda autoridad puesta por Dios, a la autoridad, no a la persona. Muchas veces la persona ha sido puesta por nosotros, pero lo que representa esa autoridad, lo que representa, eso es lo que tenemos que respetar. Y muchas veces, eso desde luego comentaba la vez pasada, que a veces tenemos autoridades que van en contra, que como no son, no tienen la verdad en sus vidas, están haciendo lo contrario, no ejerciendo esa autoridad que Dios les ha dado. Por eso tenemos que, cuando suceda cosas así, por ejemplo, una autoridad es un padre, pero cuando un padre está golpeando, un padre está violando, un padre no podemos, digamos que aceptar o someternos a eso, porque nosotros conocemos realmente cuál es la verdad, pero a veces también tenemos que tener cuidado, porque él utiliza a esta persona para darnos autoridad. Un padre que conoce el corazón de Dios, que conoce, él es un padre protector, él es un padre. ¿Se acuerdan que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Ese temor es un temor de seguridad, es apártate del mal, no te acerques por las consecuencias. Es como la conciencia, nuestra alarma, ¿no? Que enciende esa alarma, ten cuidado. Imagínense cuando nosotros matamos esa conciencia. O sea, decimos, no pasa nada.
Es lo mismo en el caso cuando no hacemos caso a lo que la autoridad nos está diciendo, porque hay rebeldía en nosotros, porque decimos, no, yo puedo hacerlo mejor, él no sabe, él es ignorante, él no conoce. Y es como decirles, recuerden que la línea de autoridad viene de Dios. Y es como decirle a Dios, no, tú no sabes, yo sé. Yo sé qué es lo que va a pasar. Lo que tú me estás diciendo, eso es mentira. Es así de fuerte. Dice que cuando nosotros entramos en rebeldía, entramos en una puerta que el enemigo toma. ¿Por qué? Porque recuerden que el principio de Satanás fue la rebeldía y el principio de Dios es la obediencia. Aquí hay desobediencia a padres, a padres, a maestros, a empleadores, a maridos o a esposas. Les comentaba porque a veces el marido está teniendo rebeldía por la palabra que Dios le ha dado, que ame a su esposa y no lo está haciendo. Entonces él está también en rebeldía. Sea los líderes de la iglesia, sea Dios. El quinto es el orgullo frente a la humildad. Cuando somos orgullosos decimos, no necesitamos de nadie, yo puedo. Y no es cierto. La verdad es que no podemos. No podemos. Necesitamos a los demás. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos a Él. Y necesitamos también de los demás. La humildad es la confianza puesta correctamente en Dios. Es saber, Señor, realmente en dónde soy débil. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que no tengo? Dios usa muchas veces el quebrantamiento para poner la confianza en Él. Porque el orgullo te dice tus cualidades, tus habilidades, tus conocimientos, pero la verdad es que mis cualidades, los dones le pertenecen a Él. Dios me los dio. Ni siquiera son míos. Entonces, ese sería el quinto paso. Aquí hay algunos puntos que ponemos. Dice, tener un deseo más fuerte de hacer mi voluntad. ¿Cuántos en nuestro orgullo es, sí, Dios dice esto, pero ¿qué crees? Que yo hago esto. Apoyarme demasiado en mi propio entendimiento. Apoyarme en mis propias fuerzas y capacidades. Tender la tendencia a pensar que no tengo necesidades. Me es difícil reconocer que estoy equivocada. Y hay varios aquí. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar. Quiero terminar con los puntos. El 6 es servidumbre a libertad. Wow, aquí es algo, todo, Satanás, recuerde, viene a matar, a robar y a destruir. Y todo lo que me traiga a servidumbre, el pecado me va a traer a servidumbre. Todo pecado, la mentira me va a traer a servidumbre porque voy a estar constante mintiendo. El egoísmo me trae a servidumbre. Todo el pecado me trae a servidumbre. Y tantas cosas que ahorita hemos comentado y que cuando yo voy ante el Padre y el Padre me revela y yo puedo platicar con Él y Él me abre su corazón y me dice, ¿qué es lo que en cada uno de estos pasos, qué es lo que está habiendo dentro de mí?
y va liberando, voy perdonando, voy sacando, voy renunciando, voy diciendo, sí, Padre, sí, hay eso en mí todavía. Hay una cosa importante aquí con el pecado. Hace poco estábamos en una capacitación de consejería y había una persona, dice, es que para mí resulta tan complicado que yo me doy cuenta que estoy cometiendo algo y lo confieso, pero al rato lo vuelvo a hacer y me vuelvo a arrepentir y lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos hemos sentido eso, no? Eso es una esclavitud. Estamos atados, estamos a esa tendencia. Y aquí les voy a dar lo que en aquel entonces yo comenté y creo que es algo tan poderoso que si lo hacemos, vamos a quitarnos de esa esclavitud, vamos a quitarnos de esas cadenas que nos llevan a volver a repetir. Está en Santiago 4:7. Dice, así que sométanse a Dios por medio de la confesión del pecado y el arrepentimiento, pero aquí está la clave. Dice, apártense. Esta es la clave. O sea, dice que confieso que he hecho esto, lo confieso ante Él y me arrepiento. Porque cuando hay tanto dolor, cuando hay dolor es porque estoy viendo realmente mi condición. Y hay tanto dolor que no quiero hacerlo. Estoy arrepentida. Pero ya que estoy arrepentida y ya que lo confesé con Él, lo que tengo es que no volverlo a apartarme. Si hay alguna tendencia en mí, una tendencia de mentir, guarda silencio. Si hay una tendencia de robar, detente, apártate. Recuerda que Él es el tentador y no hay pecado en la tentación, sino en la tentación se incuba el pecado. Y es cuando ya lo llevamos a cabo, cuando entonces entra el pecado y nos esclaviza y volvemos otra vez. Pero vamos a ir quitando esto. Entonces, y finalmente el punto 7 son maldiciones o bendiciones. Y nosotros no somos culpables del pecado de ningún antepasado, pero debido al pecado de ellos, podrían estar genéticamente predestinados a ciertas debilidades a hacer. ¿Cuánto han visto que hay cuestiones de alcohol, cuestiones de adicción, cuestiones de mentira inclusive? Ajá. Y esto lo que les va a ayudar para poder, lógicamente, es arrepentirse. Si ustedes reconocen, si cuando ustedes van con él saca estas situaciones, es reconocer ahora quién soy. Si has nacido de nuevo, ya no tienes esa genética que fuiste heredada por Adán y que fuiste heredada por tus padres, sino ahora tienes una nueva genética, tienes una nueva, decía en una conferencia un predicador, la genética que antes tenías era la de Adán, pero ahora cuando has nacido, la genética que tienes es la del nuevo nacimiento, la del Padre. Y por ejemplo decía, bueno, es que Jesús que fue hombre, pero él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Sí, pero también nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, también recibimos esa genética. Así es que cuando conocemos nuestra identidad, entonces podemos cancelar, podemos quitar toda esa genética que traía de nuestros padres. Lógicamente tenemos que arrepentirnos por lo que hemos hecho, que hemos heredado. Pero dice,
Entonces ahí es importante que reconozcamos que somos hijas de Dios, que somos amigas de Cristo, que hemos sido justificados, que estamos unidas con el Señor y somos un espíritu con Él, que hemos sido compradas por precio o comprados por precio, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos santos, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que tenemos acceso directo a Él y que hemos sido redimidas y perdonadas de todo, de todo. Ajá, ya sido perdonados. Cuando ustedes hacen eso, ustedes van a ver estos 7 pasos, cómo pueden acercarse con más libertad a esta intimidad. Muchísimas gracias por permitirnos estar hoy en sus hogares o en donde ustedes nos vean o nos escuchen. Y que esta verdad no solamente esté en su pensamiento, sino caiga, que sea llevada al corazón, que sea llevado al corazón como una realidad, que ustedes puedan acercarse libremente y tener esta intimidad con Dios. Muchas gracias.